¿no? Del almuerzo, que digo, de la merienda. Siempre es difícil, no sé por qué no hay la presentación que va llegando. Siempre es difícil de hacer una presentación detallada sobre una acción del programa cuando no se sabe muy bien si la gente ya tiene mucha experiencia o viene aquí para aprender por primera vez, ¿no? Entonces, los que tienen mucha experiencia, pues me van a perdonar de ir rápido y de no entrar en detalles. Los que no tienen el conocimiento de lo que es Capacity Building, y no tengo el mando. Aquí está. De lo que es Capacity Building, pues espero que les dé un poco de interés y de gusto en lo que puede ser la acción. De todos modos, esto es la Biblia. Para los que están interesados, para los que están preparados, esto lo tienen que conocer casi de memoria. No las 360 y pico páginas, pero las páginas que conciernen Capacity Building. Por lo tanto, yo no iré en los detalles más técnicos sobre los importes, etcétera. Pasaré rápidamente sobre estas partes. La presentación se centrará en los elementos que están aquí, es decir, una descripción general de la acción, lo que es el consorcio y las normas de financiación, los resultados de la última convocatoria y cómo participar a la nueva. Capacity Building es una acción de cooperación entre los países programas y los países asociados. No voy a definir lo que son, tienen, creo, una buena idea. Lo que es importante, y lo puse en amarillo, es que es una acción que va a favor de los países asociados. Los resultados, el impacto, las actividades tienen siempre que centrarse en las universidades y en el sistema de enseñanza superior de los países asociados. Tener cuidado también que, según las diferentes acciones del programa, los países asociados no son siempre los mismos. Para Capacity Building es el mundo entero, con la excepción de los países industrializados, puesto que es una acción que tiene como objetivo de modernizar y de favorecer el desarrollo de la enseñanza superior en los países menos desarrollados o emergentes. Los consorcios son consorcios multilaterales que comprenden instituciones de los países programas y asociados. La prioridad está en el desarrollo de planes de estudios, modernización de los centros de enseñanza superior. Me perdonan si tienen a veces IES para institución de enseñanza superior y a veces CES. Lo hice ayer a la 1 de la mañana y me dejé algunos IES que están por ahí olvidados. La convocatoria de este año tiene un presupuesto global de 131 millones de euros. La subvención para los proyectos es entre $500,000 y $1 millón y el plazo es el 10 de febrero. Actividades financiadas, ahí tienen unas ilustraciones, reuniones, seminarios, estudios, formación, planes de estudios, viajes, impacto vertical en las instituciones, publicaciones, comprar equipo también para las universidades de los países asociados y modificar la gobernanza o mejorar la gobernanza de las universidades en esos países. 10 grupos de países, los tienen aquí representados. A la izquierda, los países vecinos de la Unión Europea, que eran los países cubiertos por el ex programa Tempus, y los otros países asociados, que aparece ahí un poco en azul un poco más claro, los países de África, Caribe y el Pacífico, por primera vez en la convocatoria del 2016. 10 regiones diferentes, no 10 instrumentos, pero 10 sobres presupuestarios, como los llamamos, enveloppe budgétaire, que son impermeables entre sí. Entonces tienen una gran influencia en el momento de la selección y le explicaré en un momento de qué forma. Capacity Building in Higher Education forma parte de Erasmus+, forma parte de esta pirámide que va de los individuos a los sistemas y se encuentra en la acción 2, pero los proyectos trabajan desde luego también con los individuos y con las instituciones, con los sistemas de enseñanza superior. Está financiado con los presupuestos que vienen de los servicios de cooperación externa de la Unión Europea, con el fin de contribuir a la internacionalización y modernización. Si miramos un poco unas palabras claves, no sé qué pasa, bueno, es igual. Unas palabras claves sobre lo que es el Capacity Building in Higher Education. Trabaja a los 3 niveles, pero el nivel institucional es el nivel principal. Es una acción que es bottom-up, es decir, trabajamos con los departamentos, con las facultades, con los profesores, y también en ciertas acciones con las autoridades nacionales. El objetivo es que los resultados se puedan difundir, tengan sostenibilidad y se puedan explotar más allá del consorcio. Al fin, lo que buscamos es que estos proyectos tengan un impacto estructural. 2 categorías de proyectos. Sería bien que se pudiese centrar la transparencia.
Proyectos conjuntos y proyectos estructurales. Básicamente son los mismos. La diferencia está, por un lado, en los objetivos. Como ven, en los proyectos conjuntos el objetivo es un impacto en la institución, un impacto en las universidades participantes. Proyectos estructurales, el objetivo es tener un impacto en los sistemas. Tienen una diferencia también en la admisibilidad, es que los proyectos estructurales tienen obligatoriamente que trabajar con los ministerios responsables en los países asociados. Y tienen una diferencia en tipo de actividad, y la única diferencia real está en el hecho de que los proyectos conjuntos contribuyen a desarrollar planes de estudio, por supuesto, con un impacto a nivel institucional. Para el resto, los dos otros objetivos, que son modernización por un lado y fortalecimiento de las relaciones entre la enseñanza superior y el resto de la sociedad, se aplican también a la institución como a los sistemas. Hay una actividad adicional en Erasmus+, bueno, en Capacity Building. Además de estas dos acciones, hay la posibilidad también de tener una ayuda complementaria para la movilidad, pero es únicamente con los países de los Balcanes y del vecindario sur y oriental de Europa. Es decir, si tienen un proyecto con América Latina, esto no tiene nada que ver. Si tienen un proyecto con Asia o con África, esto no tiene nada que ver. Es únicamente con nuestros colegas de los países ex-tempus que estas actividades se pueden poner en marcha, y cuando digo ex-tempus, excluyo Rusia y Central Asia. Es complementario a los proyectos conjuntos o estructurales, es decir, que tienen que tener un proyecto y un proyecto aprobado y una solicitud para la movilidad adicional para poder ser financiados. Es un complemento a la financiación. Podéis tener el proyecto aprobado y la movilidad no aprobada. Este año tuvimos únicamente 6 proyectos con esta ayuda complementaria de financiación. El principio es el mismo que el K107, es decir, movilidad bilateral de corto plazo, Credit Mobility, entre países programa, universidades de países programas y universidades de países asociados, pero también entre países asociados. Por ejemplo, aquí tenemos Armenia y Georgia. Esta financiación complementaria podría financiar la movilidad de estudiantes y profesores entre estos dos países en el marco de un proyecto Capacity Building con otros objetivos de desarrollo de plan de estudio, por ejemplo. ¿Dónde estoy? ¿Quién puede participar? Pues las universidades, ¿no? Los centros de enseñanza superior y las asociaciones o organizaciones de centros de enseñanza superior. En los proyectos estructurales también las organizaciones de rectores, de profesores o de estudiantes pueden suministrar propuestas en nombre propio. Lo que es importante también es que estas propuestas se pueden coordinar tanto en un país programa como en un país asociado. ¿Quién puede participar? Los socios, pues básicamente todo el mundo, claro, las universidades y cualquier organización que tenga un objetivo en el marco de la educación superior o de la empleabilidad, o que tenga una relación con la formación, la juventud, etcétera, y que traiga un valor añadido al proyecto. Importante también, hay organizaciones asociadas, no forman parte del consorcio de un punto de vista contractual, contribuyen indirectamente al proyecto y no pueden beneficiarse directamente de la subvención. Consorcio y reglas de financiación. El consorcio, esto son las reglas de elegibilidad en la composición mínima de un consorcio. Básicamente hay 3 reglas y hay que empezar, yo siempre prefiero empezar por la última. El consorcio tiene que tener por lo menos tantas universidades de los países asociados como de los países programas, ¿no? A partir de ahí se necesitan 3 países programas con una universidad cada uno y 2 países asociados con una universidad cada uno, ¿okay? Entonces, si cogen el consorcio mínimo de 3 universidades europeas, de 3 países, y de un país asociado con 2 universidades, por supuesto, la primera regla no está respetada. Necesitan una tercera universidad, y es por esto que en la parte de proyectos nacionales se pone que mínimo 3 instituciones de enseñanza superior en el país asociado. Hay ahí una excepción también, que es Rusia y América Latina. Rusia no puede estar en proyectos nacionales. No podéis suministrar una propuesta con solamente Rusia. Rusia tiene que estar acompañado con otro país. Esto es a raíz de las dificultades que hubo y que hay todavía en Ucrania. Lo mismo para América Latina, pero esto ya es un objetivo más de
de cooperar a nivel regional, se necesitan por lo menos 2 países de América Latina representados. Para todo el resto del mundo podéis hacer un proyecto solo con China, por ejemplo, o solo con Sudáfrica, o solo con Kazajstán, o Georgia, o Bosnia y Herzegovina, que están aquí hoy. En los proyectos estructurales, ya lo dije, la participación de los ministerios responsables es obligatoria para todos los países asociados representados. Lo dijo Suad, creo, en su presentación, es muy importante de tomar en cuenta las prioridades. Para los países ex tempus hay prioridades nacionales, también para África del Sur. Para todo el resto de los continentes son prioridades regionales. Por lo tanto, un proyecto que contiene un proyecto nacional tiene que respetar las prioridades nacionales, si las hay, o regionales de la región donde se encuentra el país asociado. Un proyecto regional tiene que respetar sea las 2 prioridades regionales, si las hay, o nacionales, perdón, si las hay, o la prioridad regional de la región donde se encuentran estos proyectos. Además, a partir de esta convocatoria hay una nueva prioridad, que es una prioridad horizontal, sobre la diversidad de los consorcios, sobre la diversidad de los centros participantes. Hay una voluntad de salir un poco de lo que llamamos los usual suspects, las universidades que tienen mucha experiencia y que vuelven siempre. Lo que queremos es que participen desde luego, pero que demuestren en la composición de sus consorcios que también incluyen universidades de regiones más periféricas y no siempre de la capital. Hoy estuvimos intercambiando unos mensajes con los colegas de la agencia y de la comisión y es muy probable que se añada otra prioridad horizontal para las zonas de conflicto. Estábamos hablando de refugiados, estábamos hablando de las dificultades de la inclusión de nuestro programa, pues es muy posible que en Capacity Building aparezca una nueva prioridad que se va a introducir en las próximas horas, si se introduce, que va a favorecer los proyectos que trabajen con regiones o países en zonas de conflicto. Rápidamente, lo que es el presupuesto, ya lo dije, entre 500.000 y máximo 1 millón, duración 2 años y 3 años. El presupuesto se establece en base de costes reales y costes unitarios. Para vosotros los costes unitarios es algo que conocéis ya desde mucho tiempo en el programa Aprendizaje a lo largo de la vida o mismo en Erasmus+. Para los países asociados es algo nuevo, es un concepto que tenemos que vender y digo en particular a las universidades que vayan a coordinar proyectos de Capacity Building que tengan mucho cuidado porque la noción de unit cost es una noción que no se conoce muy bien en muchos de los países asociados. Hay 5 partidas presupuestarias, ya están ahí presentadas, los gastos de personal, máximo 40% del presupuesto, gastos de viaje, gastos de estancia, de equipo. El equipo se tiene que comprar exclusivamente para las universidades de los países asociados incluidas en el consorcio. Y costes de subcontratación. 3 de estas partidas presupuestarias tienen un máximo a nivel de la propuesta y de la beca que se vaya a otorgar. Aquí tienen la forma en la cual estos presupuestos se distribuyen. Personal es un coste unitario, viajes coste unitario, estancia coste unitario, equipo coste real, subcontratación coste real. Los costes reales se interesan a los gastos, tienen que suministrar facturas, recibos. Los costes unitarios se interesan a las actividades. Mientras hayan hecho la actividad, pues el coste unitario se paga al consorcio. Los otros tipos de gasto no entran en el presupuesto y tienen que estar cofinanciados. Importante, pero de nuevo es algo que conocéis, los costes unitarios intervienen en el momento de la solicitud y en el momento de la justificación. Abajo, la utilización de la subvención es una decisión global del consorcio. Es por eso que insistimos en el hecho de que hay que tener un acuerdo con los socios de las universidades de los países asociados sobre la forma de que se va a pagar los sueldos, que se van a pagar los viajes o las dietas de estancia. Esto es muy importante para la futura puesta en marcha de estos proyectos. Bueno, esto ya está en la guía, así que no lo voy a explicar. Son todos los costes unitarios para las estancias, los viajes, tanto en los proyectos como en la movilidad adicional. De la misma forma que para los Joint Master's Degrees es necesario de tener un convenio de asociación, lo que llamamos Partnership Agreement, que defina y que ponga de una forma formal
todas las condiciones de puesta en marcha del proyecto, tanto del punto de vista financiero, académico, administrativo, etc. Ya estáis, me imagino, familiarizados con este tipo de convenios. Es una obligación de tenerlo firmado 6 meses después de la firma del contrato. Proceso de selección. Aquí tienen una distribución de lo que era la demanda en la última convocatoria. De las 515 propuestas que recibimos, la mayoría se coordinó con universidades europeas, en 74%, y una cuarta parte coordinada por universidades de los países asociados. La mayoría, dos terceras partes casi de los proyectos son multinacionales, no son proyectos con un solo país asociado, y los proyectos nacionales representan más o menos una tercera parte. Entre los proyectos joint y structurals, los estructurales son los que implican los ministerios, tenemos un 85% para los joints y un 15% más o menos para los estructurales. Y ahí tienen en la parte derecha el tipo de actividades. Como ven, la mayoría de los proyectos son proyectos de desarrollo de planes de estudios, curriculum development, pero hay también muchos proyectos de modernización, de refuerzo de las relaciones entre las universidades y la sociedad. Aquí tienen la selección que se hizo este año. De las 515 propuestas, 140 se han seleccionado, es decir, una tasa de éxito de más o menos 27%, pero lo que es importante ver aquí es la tasa de éxito por línea presupuestaria o por región, en realidad. Verán que, por ejemplo, los 2 proyectos que van a trabajar con Irán, Irak y Yemen han sido seleccionados. No hubo mucha demanda y todos pasaron. En cambio, los proyectos con Asia, por ejemplo, o con Rusia, tienen una tasa de selección bastante baja, de un 23%. La más baja es en Europa Oriental, el Cáucaso y los países del Partenariado Oriental. Particularmente importante aquí también es saber que la demanda sobre Asia fue bastante baja el año pasado. Por lo tanto, se pudo, a través del presupuesto que estaba dedicado a Asia, financiar más proyectos con América Latina, creo 5 o 6 más, y el doble de proyectos con Asia Central. Este dinero que ha sido prestado por los equipos que trabajan con Asia a otras regiones del mundo van a volver a Asia. Es decir, que el año que viene el presupuesto de Asia será mucho más importante que el presupuesto que se consumió este año. Por lo tanto, si tienen proyectos con India, Pakistán, China, sureste oriental, no duden en presentarlos, que hay más posibilidades el año que viene que las hubo este año. Participación de España, aquí entre muchas transparencias escogí la que es más visible y más positiva para la participación de las universidades españolas. Las universidades españolas están en 68 proyectos de los 140, es decir, de cada 2 proyectos, 1 tiene una universidad española. En total hay 48 organizaciones, la mayoría son universidades, 33 de las 48 son universidades. 23 de los 140 proyectos están coordinados por una universidad española, y la distribución en términos de región, una tercera parte con el Mediterráneo, una cuarta parte con América Latina, después tenemos la región Asia, más oriental, Asia Central y el Partenariado Oriental con 7%. Bueno, ahora una paréntesis y un cabreo de mi parte a las universidades españolas. De las 4 universidades que han ganado 3 proyectos, que era lo máximo, 3 son españolas. Entonces tenemos que alegrarnos, ¿no? Pero estamos preparando los convenios en noviembre y una de esas universidades nos dice con toda la cara, y no la voy a nombrar, que bueno, lo han pensado y después, como han tenido tanto éxito, dejan un proyecto caer y no lo van a poner en marcha. Y para mí esto es una falta de consideración, casi de descaro. Todavía lo tengo aquí a través de la garganta. Me parece que el esfuerzo que se hace, tanto con los socios como a nivel de la universidad, esto no es la lotería. La próxima vez que comprar un billete de la ONCE y los ciegos estarán contentos y si ganáis tenéis el presupuesto. Pero aquí decir no a 1 millón de euros de cooperación con universidades, no voy a decir la región tampoco, me parece descarado y me parece que es una falta de estrategia institucional, ¿no?
Hemos hablado antes de que la institución tiene que tener una estrategia en términos de internacionalización y aquí, no sé, el rector firmó como firma cartas todos los días sin preocuparse de que había capacidad o no en la universidad. En 25 años de cooperación en estos proyectos es la primera vez que veo este tipo de cosas y miraremos con mucho más cuidado en el futuro que este tipo de situación no se vaya a aparecer de nuevo. Distribución de los países asociados, ahí tienen muchos colores, lo verán mucho mejor cuando se presente en la web de la agencia. Un resumen general de las estadísticas que acabo de darles, 140 propuestas seleccionadas, 28 coordenadas por un país asociado, proyectos conjuntos, proyectos estructurales, nacionales, multinacionales, talla media del consorcio, 12 socios, presupuesto promedio 880.000 euros. Lesiones de las convocatorias. Muchas propuestas han sido inelegibles, bueno, demasiados en mi parecer. Cuando se hace una inversión tan grande de preparar una propuesta compleja con socios de países asociados, no hay nada más frustrante que no respetar unos criterios de admisibilidad, y tenemos 12%. El criterio principal que no se ha entendido fue el de la composición del consorcio. La mayoría de las razones de rechazo a ese nivel es porque el consorcio no era elegible. Por favor, si van a presentar una propuesta, léanlo 4 veces, escríbanos, pregúntenos si el consorcio es elegible antes de suministrar y tener que no pasen ni por la evaluación de los expertos. Un número limitado de solicitudes de Asia y como dije, de Sudáfrica, por lo tanto, esperamos que el año que viene tengamos más propuestas de esas regiones. El respeto de las prioridades nacionales, regionales y transversales es esencial también. La necesidad de asociar nuevas instituciones y no siempre a las instituciones de las capitales, por ejemplo. Enfoques innovadores y más proyectos con ayuda a la movilidad y en particular con las regiones que he mencionado. Información sobre el capacity building en los formularios. Los formularios fueron enganchados en la web a principios de esta semana, así que todos los documentos ahora están disponibles para empezar a preparar la solicitud. Criterios, no voy a ir en detalle en los criterios, los de admisibilidad, exclusión, selección y adjudicación. Aquí tienen los 4 criterios de adjudicación. Lo que es importante es que la pertinencia es la primera cosa que va a leer un experto. La pertinencia es el primer capítulo de un libro y ese libro o se va a la estantería después de haber terminado el primer capítulo porque es aburridor y no interesa al experto, o el experto sigue leyendo. Si no tienen la mitad de los puntos en pertinencia, pues el proyecto ya está fuera. El experto va a asesorarlo completamente, pero no se puede seleccionar. Y a nivel de los puntos globales se tienen que tener 60 puntos sobre 100. Detalles sobre el contenido de cada uno de estos criterios está explicitado, tanto en la guía como en los documentos adicionales que acompañan la solicitud electrónica. Proceso de selección es importante porque es un elemento diferente de los otros procesos y en particular la tercera categoría a mano derecha es la consulta de las delegaciones y de las autoridades de los países asociados, así que los NEOs. Creo que lo dijo Suat y los colegas antes. Ellos, cuando los expertos han terminado de hacer la evaluación, hacemos un ranking list en orden de calidad y el doble de los proyectos que vamos a financiar se los pasamos a los NEOs, a las delegaciones y a los ministerios. Y ellos nos tienen que hacer una recomendación a nivel de relevancia, de pertinencia, de valor añadido para su país. Y esto es muy importante porque a veces proyectos que los expertos han visto como muy buenos nos vuelven con una recomendación negativa y desafortunadamente no se pueden seleccionar. ¿En qué base hacemos la selección? Pues el primer elemento es el ranking de los expertos. Segundo elemento, aquí no hay orden de prioridad, ¿no? Todos esos elementos se consideran globalmente. Los resultados del proceso de consulta con los ministerios y los NEOs, el presupuesto disponible, por supuesto las 10 regiones tienen su presupuesto y cuando se llega ya a un máximo para una región, pues ya no se pueden coger proyectos, aunque la calidad sea superior a proyectos que se van a seleccionar en otra región.
La necesidad de lograr un equilibrio geográfico entre cada región. Por ejemplo, si cojo los países del vecindario oriental, pues queremos asegurar que todos los proyectos no vayan para Ucrania, que es el país más grande, quizás el país más avanzado en términos de calidad de propuestas, pero que todos los 6 países del vecindario oriental pues tengan su share, su parte del presupuesto para esa región. Y finalmente, la cobertura de las prioridades entra también en los elementos que van a llegar a la decisión final de la agencia. El calendario, el 10 de febrero es el plazo para suministrar. Como verán, esperamos tener los convenios preparados para enviarlos en agosto y septiembre, y me dirán que este año no lo hemos concedido, muy lejos de haberlo concedido en realidad, y todo esto se debe a los famosos PIC, que ustedes sabrán también las dificultades que tienen con los PIC. Tuvimos que luchar con los colegas que se encargan de validar los PIC, tuvimos que luchar con los coordinadores y a veces con universidades de China, de América Latina, de Sudáfrica, para que entiendan para qué necesitamos ese PIC. Al final todos los contratos están saliendo, van a salir todos, van a pagarse el año que viene la mayoría de ellos, así que bueno, probablemente que las 22 propuestas, coordinadas por las universidades españolas ya tengáis los convenios, devolverlos lo antes posible para que podamos firmarlo y que el compromiso sea realmente formal. Es una acción que está gestionada a nivel de la agencia, pero con apoyo local de las agencias nacionales, aquí la agencia española y la agencia en cada uno de los 33 países programas, pero también con el apoyo de los NIOS. Quiero insistir de nuevo que si hacéis proyectos con Asia Central, con Rusia, con el vecindario sur y este, por favor, apoyaros en la experiencia que tienen estos colegas, tanto a nivel de requisitos administrativos, de registro de los proyectos, del IVA y todos esos elementos que vais a tener que manejar cuando pongáis el proyecto en marcha. Y con esto terminé. Gracias.